Padre, estamos tan agradecidos por tu presencia en medio nuestro, porque creemos, Señor, que tu palabra es verdad y tu palabra dice que donde hay dos o tres reunidos en tu nombre, tú estás ahí en medio, Señor. Y en esta noche queremos pedir, papá, que por medio del estudio de tu palabra, Señor, tú puedas hacer algo que solamente tú puedes y sabes hacer, que es tocar, enseñar, transformar. Señor, tu palabra dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento, Señor, y no queremos ser creyentes, con todo respeto lo voy a decir, iletrados, Señor. Queremos conocer, queremos, Señor, que nuestro conocimiento nos guíe a la sabiduría que solo proviene de tu palabra. Señor, queremos ser obedientes. Señor, creemos, haz algo en medio nuestro durante esta sesión y las siguientes sesiones, algo que solamente podamos atribuir a ti, Señor. Y es que nos enseñes, nos toques, nos transformes, Señor, y podamos verte a ti en la vida de este profeta y cómo, Señor, usaste y levantaste a este hombre para enseñarnos y para hablarnos aún el día de hoy. En tu nombre estamos orando en Cristo Jesús. Amén y amén. Pues vamos a arrancar, vamos a estar viendo en el trayecto de las siguientes, en el transcurso de las siguientes 7 semanas, es la primera semana, vamos a estar estudiando el libro de Miqueas, es uno de los profetas que está en la escritura, y vamos, prácticamente el tema central de Miqueas es un llamado a una reforma espiritual y social. Ese es el tema central. Ahora, vamos a hablar un poquito, vamos a arrancar esta sesión hablando acerca del autor. ¿Quién es Miqueas? Y la respuesta la vamos a encontrar en Miqueas capítulo 1, versículo 1. Dice, esta es la palabra que el Señor dirigió a Miqueas de Moreset. Moreset, durante los reinados de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Esa es la visión que tuvo acerca de Samaria y de Jerusalén. Ahora vamos a ver, esto es importante. No tenemos mucha información acerca de este hombre. Solo sabemos su nombre, sabemos de qué población era y párenle de contar. Su nombre significa quien como el Señor. Y es justamente lo que el libro de Miqueas nos va a enseñar, nos va a mostrar la unicidad de Dios, eso que lo hace a Él ser único, pero también quién es el Señor, quién como el Señor, es una exclamación de alabanza, es una expresión de adoración y de asombro ante el incomparable Dios de Israel. Dice, durante el reinado de Jocán, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Recuerden que para este momento el pueblo de Israel ya se dividió en dos. Tenemos dos, el reino del norte y el reino del sur. Al reino del norte se fueron 10 tribus y al reino del sur se fueron solamente 2 tribus. En este momento de la historia del pueblo de Israel están divididos y Miqueas va a estar basado o va a estar posicionado su ministerio en el reino del sur. Pero le va a hablar a todo el pueblo de Israel en su conjunto. Ahora, acuerden su historia bíblica y si no lo voy a hacer rápido. El pueblo, el reino del sur se le conoce como Judá y fue el que permaneció en Israel. Las otras 10 tribus agarraron sus chivas y se fueron, y todo por un rey testarudo, por un rey que quiso hacer lo que mejor o lo que a él le pareció, y esto provocó la separación del pueblo de Israel. Pero vamos a ver en el libro de Miqueas, se nos va a mostrar a Dios como, no solamente como el Dios de Israel en general, sino también como el Dios de las naciones. Se nos va a presentar como juez
pero también al mismo tiempo como Salvador. Vamos a ver esta dualidad en el libro de Miqueas. Vamos a ver, por un lado, Dios ejerciendo juicio, Dios siendo mano dura, mano directa, pero al mismo tiempo vamos a ver a un Dios que se muestra y se revela a sí mismo como bondadoso, como Salvador, como que da esperanza. Es majestuoso en la ira, pero es también asombroso en compasión. Esto es algo muy increíble del libro de Miqueas, porque vamos a ver cómo va a quedar registrado el juicio y las consecuencias por la desobediencia al pueblo. Pero también vamos a ver cómo Él promete restauración a Israel, y eso es asombroso. Es hacedor de justicia y prometedor de perdón. Él ejecuta la justicia, pero también al mismo tiempo extiende perdón a la humanidad, al ser humano. No solamente va a esparcir al pueblo, sino también lo va a recoger. Es algo que vamos a ver en el libro. En Miqueas capítulo 4, versículo 10 dice: retuércete y puja, hija de Sión, como mujer a punto de dar a luz, porque ahora vas a salir de tu ciudad, lo está diciendo se van a ir al destierro, y tendrás que vivir a campo abierto. Irás a Babilonia, pero de allí serás rescatada. El Señor te librará del poder de tus enemigos. Estamos viendo esta dualidad que yo les comentaba. Por un lado diciendo, sí, van para afuera, los voy a desterrar, pero también los voy a regresar. Pero que dice, levántate, hija de Sión, 4:13, ponte a trillar, yo haré de hierro tus cuernos y de bronce tus pezuñas, para que conviertas en polvo a muchos pueblos y consagres al Señor sus ganancias injustas, sus riquezas el Señor de toda la tierra. Pero también va a hablar y va a decir, se va a referir a Israel con términos fuertes. Le va a llamar prostituta, y eso es lo que hizo el pueblo de Israel, se prostituyó espiritualmente. ¿Quién como el Señor es el nombre? De hecho, es una exclamación de alabanza, una expresión de adoración y de asombro ante el incomparable Dios de Israel. Los profetas son mejor vistos no como innovadores, eran reformadores, eran llamados a reformar la forma de pensar del pueblo de Israel. Y eso es lo que vamos a estar viendo en el libro de Miqueas. Por eso le pusimos cambia tu mente, porque Miqueas va a profetizar la destrucción que viene primero para el reino del norte, porque vamos a ver que Dios va a perdonar a Judá temporalmente. Después sí viene su castigo, pero Miqueas va a ver la invasión asírica y la va a ver de cerca y va a profetizar. Por eso va a profetizar a los dos. Dice el dicho mexicano, te lo digo, Juan, para que lo escuches. Entonces, prácticamente, por eso le pusimos cambia tu mente. Para que, atendiendo a la instrucción que Dios da a Israel por medio del profeta Miqueas, nosotros podamos cambiar nuestro chip, cambiar la forma como vemos la vida, para que podamos obedecer. Miqueas no solamente va a profetizar sobre eventos futuros, lo va a hacer, pero también él va a hablar acerca del primer advenimiento del Mesías y va a hablar también del reinado futuro del Mesías. Es decir, el reino milenial. El profeta Miqueas va a pronunciar tanto juicio como castigo de la mano de promesa y esperanza. Vamos a ver esta dualidad increíble. Sabemos, según Miqueas 1:1, que era del valle de, me cuesta pronunciarlo, Moreset. Ahora, Moreset está 40 kilómetros al suroeste de Jerusalén, justo en la frontera con lo que era Filistea, donde vivían los filisteos. Entonces, si tuviéramos el mapa, imagínate Jerusalén, iba a estar 40 kilómetros al suroeste de Jerusalén. Moseret va a ser una de las ciudades que van a ser capturadas por el rey Sennacherib, es un rey asirio,
en su intento fallido por conquistar Jerusalén en el año 701 a.C. La fecha y la ocasión del libro. Se estima que Miqueas profetizó durante el reinado de Jotam, Acaz y Ezequías, y ya lo leímos en Miqueas 1:1. Durante los reinados de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y algo es interesante aquí, y lo vamos a ir viendo. De esta lista, solamente Jotam y Ezequías hicieron lo correcto a los ojos de Dios. Esto según Segundo libro de Reyes, capítulo 15, versículo 34, y segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículos 5 y 6. No tenemos tiempo para ir a leer, pero solamente Jotam y Ezequías hicieron lo correcto delante de Dios. Como se los dije en un principio, Miqueas ministró en el reino del sur, Judá, conformado por la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Son las dos tribus que permanecen fieles y las otras 10 tribus se rebelan y el pueblo se divide en dos y tenemos el reino del norte y el reino del sur. Aproximadamente se estiman los académicos y estudiosos bíblicos que Miqueas ministró más o menos entre el 735 al 700 antes de Cristo. Fue el periodo de tiempo en el cual él estuvo ministrando activamente. Fue contemporáneo de Isaías. Algo interesante es que Miqueas va a poder observar el verdadero problema del pueblo de Israel en este momento de la historia. ¿Cuál es el problema? No era un problema externo, no era que estuvieran teniendo dificultades con sus vecinos. El problema de Israel era un problema del corazón, era un problema interno. Vivían en una decadencia moral y en una decadencia religiosa, o ponle ahí espiritual. Miqueas 2:6 dice: estos profetas me dicen, deja ya de profetizarnos, no nos vengas con que el oprobio nos alcanzará. Estos profetas me dicen, ¿a quién? A Miqueas en este punto. No, deja ya de profetizarnos, no nos vengas con el oprobio que nos alcanzará debido a nuestro pecado. ¿No nos suena conocido? A mí me hizo mucho ruido que en la actualidad, tristemente, en muchas iglesias cristianas no les gusta a la gente, no predican más bien del pecado, no predican de la condenación, no predican de las consecuencias del pecado. ¿Por qué? Porque a la congregación no les gusta. Porque a la congregación les incomoda escuchar que les lean la cartilla. Por eso tenemos tristemente a veces iglesias enormes de miles y miles de personas con 4 o 5 campuses alrededor del país que se enlazan vía satélite y ven al pastor en pantalla, no está el pastor ahí físicamente, y todo el mensaje centra alrededor de tú. Tú puedes ser mejor, tú fuiste destinado para sobresalir, tienes todas las herramientas para ser feliz, tú tienes que ser. Me queda muy grabado, no voy a decir el nombre de la iglesia, es una iglesia grande en los Estados Unidos, pero su eslogan por muchos años, en inglés al menos, era descubre al campeón que hay en ti. Y en una entrevista a este pastor de esta iglesia, de descubre al campeón que hay en ti, le preguntaron qué pensaba acerca del pecado, del homosexualismo, y él dijo: yo creo lo que dice la Biblia, es pecado. En una entrevista se lo preguntan. Y el entrevistador le dice: bueno, ¿y por qué no lo predicas en tu iglesia? O sea, no es que la gente no tiene necesidad de. Yo lo creo, pero para no incomodar a la gente, porque en nuestra iglesia vienen personas de todas las esferas de la sociedad, pues no es el mensaje que queremos darle a la gente. Capítulo 3 de Miqueas. Eso es lo que dice el Señor contra ustedes, profetas que descarrían a mi pueblo. Con el estómago lleno invitan a la paz, con el vientre vacío declaran la guerra. Por tanto tendrán noches sin visiones, oscuridad sin presagio. Entonces estamos viendo esta decadencia, tanto moral como religiosa. Porque
Moralmente, el pueblo de Israel se había ido detrás de Mamón, el dios del dinero. Es horrible, vamos a ver cuando llegue el momento, cómo 2:2 dice, codician campos y se apropian de ellas, casas y de ellas se adueñan, oprimen al varón y a su familia, al hombre y a su propiedad. Solo pensaban en cómo hacer más y más y más y más dinero. Que has experimentado 3 eventos históricos importantísimos. El primero va a ser la derrota de la coalición israelita y aramea por parte de Tiglat-Pileser III en la guerra sirio-efraimita, por ahí del 734 al 732 antes de Cristo. Lo pueden ver, pueden leer acerca de este enfrentamiento en el segundo libro de Reyes, capítulo 15, versículo 29. La segunda es la caída de Samaria ante Sargón II y los asirios en el 722 y 721 antes de Cristo. Y esto lo pueden leer ustedes en su casa con más tiempo en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículos 5 al 6. Tercer evento histórico que experimentó Miqueas fue la invasión de Judá por Sennacherib en el año 701 antes de Cristo. Y esta es la experiencia, este tercer punto va a ser la experiencia que le va a permitir al profeta hablar de primera mano de las atrocidades de la guerra, pero también de la asombrosa liberación que Dios puede proporcionar al pueblo si tan solo el pueblo confía en Él. Miqueas 5, versículos 5 y versículo 6 dice, Él traerá la paz. Si Asiria llegara a invadir nuestro país para pisotear nuestras fortalezas, le haremos frente con 7 pastores y aún con 8 líderes del pueblo. Ellos pastorearán a Asiria con la espada, con la daga, a la tierra de Nimrod. Si Asiria llegara a invadir nuestro país, si llegara a profanar nuestras fronteras, ¿qué dice ahí? Él nos rescatará, dice. Él es consciente, Miqueas, de lo que puede hacer Asiria, pero también es consciente de quién es su Dios. 4:10 dice, ya lo vimos, retuércete y puja, hija de Sión, como mujer a punto de dar a luz, porque ahora vas a salir de tu ciudad y tendrás que vivir a campo abierto. Irás a Babilonia, pero de allí serás rescatada. El Señor te librará del poder de tus enemigos. Capítulo 7, versículo 15 y versículo 16. Muéstrale tus prodigios como cuando los sacaste de Egipto. Las naciones verán tus maravillas y se avergonzarán de toda su prepotencia. Se llevarán la mano a la boca y sus oídos se ensordecerán. Miqueas sabe quién es Dios, sabe quién es su Dios. Un Dios que sí va a traer juicio. ¿Por qué? Porque el pueblo le dio la espalda, porque el pueblo vivía en una decadencia moral y espiritual, pero él también sabe y reconoce quién es Dios y apela a las promesas que Dios hizo para con su pueblo Israel. Y él sabe que tarde o temprano Dios va a cumplir su palabra. Vamos ahora sí a ver el mensaje de Miqueas. El ministerio profético de Miqueas nos enseña que nuestra falta de arrepentimiento y nuestra negativa a obedecerlo nos llevará eventualmente a ser esclavos del pecado y sufrir las consecuencias que el pecado trae. A veces no nos gusta hablar de esto, porque seamos sinceros, hablar del pecado incomoda. ¿Se han puesto a pensar por qué cuando hablamos del pecado nos incomoda? ¿Por qué no nos gusta? Yo personalmente creo que es porque no queremos evidenciar nuestro propio pecado. Porque no queremos reconocer a la luz de la Escritura que estamos mal. Y es increíble porque dice Miqueas 7:2, dice, la gente piadosa ha sido eliminada del país.
Ya no hay gente honrada en este mundo. Qué fuerte que diga que ya no hay gente bondadosa en el pueblo, que fueron borrados, fueron quitados. Miqueas 6:16 es una porción muy fuerte. Dice, tú sigues fielmente los decretos de Omri y todas las prácticas de la dinastía de Acab. Te conduces según sus consejos, por eso voy a entregarte a la destrucción y a poner en ridículo a tus habitantes. Tendrás que soportar el insulto de los pueblos. ¿Quién? Estos dos hombres, Omri y Acab, fueron hombres, según la escritura, que hicieron lo detestable a los ojos de Dios. En el 5:10, la prostitución y el abandono a Dios es tal fuerte. Ve lo que dice 5:10. Esto afirma el Señor. En aquel día exterminaré tu caballería y destruiré tus carros de guerra. Exterminaré las ciudades de tu país y derribaré todas tus fortalezas. Ve qué fuerte lo que dice. Pondré fin a tus hechicerías y no tendrás más adivinos. Es decir, el pueblo de Israel que conocía a Dios practicaba ¿qué? Luego versículo 13, acabaré con tus ídolos y con tus monumentos sagrados. O sea, con sus altarcitos idólatras. Nunca más volverás a postrarte ante las obras de tus manos. Arrancaré tus imágenes de acera y reduciré a escombros tus ciudades. Versículo 15 dice, con ira y con furor me vengaré de las naciones que no me obedecieron. Y yo me ponía a pensar, y lo escribí aquí en mi Biblia, ¿cuáles son mis monumentos sagrados en mi corazón? ¿Cuáles son esos altares que yo levanté que le restan valor y preeminencia a Dios en mi vida? Yo puse aquí, arranca lo que tengas que arrancar de mi corazón, Señor. Lo escribí aquí en mi Biblia al leer estos pasajes. El libro de Miqueas es un llamado a una reforma espiritual y a una reforma social. Y ese es el deseo de mi corazón, que al concluir estas 7 semanas podamos en lo personal, y yo estoy creyendo que va a ser como congregación, pero al menos en lo personal que podamos experimentar una reforma espiritual. Que podamos, vamos a ponerlo así, avivarnos de nueva cuenta. Avivarnos, tener un avivamiento personal. Esa es mi oración. Y social, ¿por qué? Porque Miqueas está diciéndole a los líderes, basta de ser corruptos, basta de robarle a la gente, basta de apropiarse de lo que a ustedes les gusta del pueblo, basta, basta, basta. ¿Y cómo se traduce esto a nuestra vida personal? Basta de querer ejercer un dominio no sano sobre los demás. Un abuso, vamos a ponerlo así, porque podemos abusar de nuestro hermano emocionalmente. Miqueas está convencido de cuál es su llamado. Él está convencido no solo de su llamado, sino del mensaje que le fue otorgado. Ve lo que dice 3:8. Yo en cambio estoy lleno del poder, lleno del Espíritu del Señor y lleno de justicia y de fuerza, para echarle en cara a Jacob su delito, para reprochar a Israel su pecado. Lo que le estaba diciendo, aquí está juntando a las dos, el reino del norte y el reino del sur. Y aquí prácticamente está Miqueas diciendo, yo no me dejo amedrentar y voy a decirle su pecado a los dos. ¿Por qué? Porque estoy lleno del Espíritu del Señor. Y en la actualidad, la palabra nos da la autoridad para denunciar el pecado, para denunciar lo que está mal en nosotros.
la Escritura nos da esa autoridad. Por eso a veces todos ocupamos que algún hermano más maduro en la fe venga y nos haga ver dónde cojeamos, de qué pie estamos cojeando. Pero también Miqueas nos va a dar un reto, mis hermanos, y es el que he estado orando estos días. Es que todo aquel que quiera caminar con Dios debe ser semejante a Él. Miqueas 6:8. Ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor, practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Por qué responde así? Porque versículos previos, en el versículo 6, irónicamente el pueblo de Israel hace estas preguntas. ¿Cómo podré acercarme al Señor y postrarme ante el Dios Altísimo? ¿Podré presentarme con holocaustos o con becerros de un año? ¿Se complacerá el Señor con miles de carneros o con 10,000 arroyos de aceite? Y aquí viene una cosa que era parte de el culto. No lo voy a decir porque tenemos niños aquí en el auditorio. El culto a Baal era una cosa que el Señor detestaba impresionantemente. Porque prácticamente era un ídolo enorme con los brazos extendidos, abajo había fuego y sobre esos brazos ponían a la criatura, como dice aquí al primer nacido, mientras los padres se iban a la entrada de un lado y del otro lado había cuartos donde podían ir los padres con los prostitutos o prostitutas del templo a tener, mientras en el fondo estaba el holocausto a Baal. Por eso aquí dice, ¿ofreceré a mi primogénito por mi delito? ¿Al fruto de mis entrañas por mi pecado? Porque tienen en mente este culto. Y por eso la respuesta es no. La adoración, la verdadera adoración, lo que Dios espera de ustedes, no son prácticas ritualísticas, no es una religión más, es que practiques la justicia, que ames la misericordia y que te humilles ante tu Dios. Vamos a ver en el libro de Miqueas 3 temas teológicos. El primero es condenación, el segundo es esperanza y el tercero es la soberanía de Dios. En cuanto a condenación, es el juicio divino, lo que el profeta va a hablar, las palabras proféticas que va a decir Miqueas va a ser fatalidad que amenaza con castigo y angustia que conducen a la purificación. Esperanza, entre paréntesis pusimos ahí restauración divina, porque las palabras proféticas acerca de la esperanza que va a dar Dios por medio de Miqueas prometen 3 cosas. Prometen liberación, prometen renovación y prometen restauración. Y eso es lo que tenemos que tener claro el día de hoy, mis hermanos. Que si pecamos, hay consecuencias. Porque Dios condena el pecado, pero hay esperanza. Porque Dios promete no solamente librarnos, renovarnos y restaurarnos. Vamos a Miqueas capítulo 7, versículo 8. Es hermosa esta oración que hace el profeta. Dice, enemiga mía, no te alegres de mi mal. Aquí viene la esperanza. Ve lo que dice, caí, pero he de levantarme. Vivo en tinieblas, pero el Señor es mi luz. He pecado contra el Señor. Así que soportaré su furia hasta que Él juzgue mi causa y me haga justicia. Entonces me sacará la luz y gozaré de su salvación. Pocas veces le hemos dicho al Señor así, hemos orado así, he pecado contra ti, Señor.
Así que venga. No, no va. No le decimos, soportaré tu furia, Señor. No le decimos eso. Más bien le decimos, perdóname porque me equivoqué y líbrame de las consecuencias. Esa es nuestra oración sincera. El tercer punto, la soberanía de Dios. Es decir, que Dios está en el centro de todo lo que sucede en el libro de Miqueas. Dios está en el centro. Desde versículo 1:1 hasta el último versículo, vamos a ver a Dios en el medio. Dios obrando, Dios moviendo, Dios manifestando que Él tiene el control, que todo está en sus manos. También vamos a ver que el libro de Miqueas tiene un propósito triple. Un propósito triple. Primero va a ser presentar la naturaleza de la queja de Dios para con su pueblo. O sea, ¿por qué Dios está, en palabras de a pie, por qué Dios está molesto con su pueblo? Vamos a Miqueas 1, versículos 2 al 7. Escuchen, pueblos todos, preste atención la tierra y todo lo que hay en ella. Desde su santo templo el Señor omnipotente, será testigo en contra de ustedes. Miren, ya sale el Señor de su morada, ya baja y se encamina hacia las cumbres de la tierra. A su paso se derriten las montañas como la cera junto al fuego, se parten en dos los valles como partidos por el agua de un torrente. Y aquí está, ¿qué dice? Y todo esto por la transgresión de Jacob, por los pecados del pueblo de Israel. ¿Acaso no representa Samaria la transgresión de Jacob? ¿Y no es acaso en Jerusalén donde están los santuarios paganos de Judá? Todos sus ídolos serán hechos pedazos, toda su paga de prostituta será arrojada al fuego. Yo destrozaré todas sus imágenes, todo cuanto ganó como prostituta, en pago de prostituta se convertirá. Dios presentando los motivos de su molestia y lo que va a hacer. Pero también va a proclamar el castigo por los pecados del pueblo. Ya lo leímos en 3:8. Echarle en cara el delito de Jacob y reprochar el pecado de Israel. Ya lo leímos, no vamos a regresar a ese versículo. Y el tercero es anunciar el advenimiento del libertador mesiánico. 5:2, lo leemos muchas veces en Navidad, pero dice, pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará Israel. Sus orígenes remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemorables. Este versículo aquí habla de la preexistencia de Cristo. Es un tema teológico importantísimo, la preexistencia de Cristo. Porque dice sus orígenes. Entonces va a anunciar el advenimiento del Mesías. Propósito triple, que no se nos olvide: presentar, proclamar y anunciar. Presentar, proclamar y anunciar. Y en todo el libro vamos a extraer 4 enseñanzas fundamentales. Primero, nos va a enseñar a Yahweh, a Yahvé, a el Señor. 2, va a hablar acerca de Israel como nación, como pueblo escogido. Voy a hacer la aclaración. Para fines prácticos, a partir de este momento, cuando diga Israel, vamos a incluir los 2 reinos. Aunque entendemos que en este momento hay dos reinos en acción. Nos va a hablar acerca de la realidad del juicio sobre el pecado, porque eso es una realidad. Desde la caída del hombre, el pecado fue juzgado y el pecado es juzgado. Y 4, salvación y restauración. Porque Dios iba a salvar a su pueblo. Miqueas va a hablar acerca de 2 exilios. Va a hablar acerca del exilio babilónico y va a hablar acerca del exilio asírico.
Un reino se va para uno y otro reino se va para otro. Pero al final del día, como pueblo, son exiliados. Pero van a regresar. Regresan. Y otra vez vuelven a ser dispersados. Ahí con la última vez fue con la invasión de Tito. Se destruye Jerusalén, Israel, y ya otra vez se esparce el pueblo. Pero todavía no se cumple la promesa de que todo el pueblo va a regresar. Proféticamente se arranca parte de este calendario profético para Israel por ahí del año 41, 42, cuando nace el actual Estado de Israel, que judíos de la diáspora empiezan a regresar a Israel, pero ese no es la esperanza de la que habla Miqueas y los profetas para Israel. Aún está por venir. Prácticamente capítulo 4 de Miqueas hace alusión al reino milenial. Y yo me sorprendía de cómo puede haber grupos o movimientos que enseñen que el reino milenial no existe, que no son 1000 años como tal. Y ese es uno de los puntos que están promoviendo este nuevo movimiento de iglesias reformadas. Ellos son amilenialistas, ellos no creen en un milenio literal, como dice la Escritura. Ellos creen que ya estamos viviendo en el milenio, porque el milenio es un milenio espiritual. Ellos no creen en un rapto pretribulacionista, como ya lo enseñamos. Pero cuando lees Miqueas 4, dices, ¿cómo de que no? ¿Cómo de que no? 4.1 dice, en los últimos días el monte del templo del Señor será puesto sobre la cumbre de las montañas y elevado por encima de las colinas. Entonces los pueblos marcharán hacia ella y muchas naciones se acercarán diciendo, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa de Jacob. Dios mismo, dice aquí, nos instruirá en sus caminos y así andaremos en sus sendas, porque de Sión viene la instrucción, de Jerusalén la palabra del Señor. Versículo 3, Dios mismo juzgará entre muchos pueblos y administrará justicia a naciones poderosas y lejanas. Convertirán en asadones sus espadas y en hoces sus lanzas. Ya no alzará su espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Y esto es hermoso, cada uno se sentará bajo su parra y su higuera, y nadie perturbará su solaz. El Señor Todopoderoso lo ha dicho. Todos los pueblos marchan en nombre de sus dioses, pero nosotros marchamos en el nombre del Señor, en el nombre de nuestro Dios, desde ahora y para siempre. Versículo 6, en aquel día afirma el Señor, reuniré. Versículo 7, la segunda parte dice, el Señor reinará sobre ellas en el monte Sión, desde ahora y para siempre. No me vengan con que no hay un reino milenial, que Cristo no va a reinar 1000 años desde Jerusalén. Aquí está diciendo que Él va a reinar desde Jerusalén. Sobre el Señor, aquí vamos a ver 2 puntos. Primero, nos va a mostrar el profeta cómo se describe el Señor. Y si tú tienes tu Biblia, ahí si tu Biblia, no sé si la 60 creo que dice Jehová, pero si estás leyendo NTV, NBLA o NBI, cuando veas Señor con mayúscula, está hablando del nombre personal, del nombre fiel, del nombre redentivo de Dios, que representa el pacto, que representa que Él es un Dios que cumple su palabra y que establece un pacto. Yahweh se nos describe como soberano, Miqueas 1:2, 4:13, la segunda parte, pero también se nos va a describir como guerrero divino, Miqueas capítulo 1, versículo 3 y 4.
como juez, 6:2, como el que irrumpe, y creo que lo leímos en el 2:13. 2:13 es muy bonito, ve lo que dice. El que abre brecha. ¿Quieres poner? Yo le puse aquí el que irrumpe, pero puedes ponerle ahí como el que abre brecha. El que abre brecha marchará al frente y también ellos se abrirán camino, atravesarán la puerta y se irán mientras su rey avanza al frente, mientras el Señor va a la cabeza. Como rey, como redentor, como omnisciente, como omnipotente, como maestro, como pastor. Ya leímos ahorita una parte de como pastor ahí en el 5:4. Es muy bonito el 5:4, ve lo que dice, lo voy a leer rápidamente. Pero surgirá uno para pastorearlos con el poder del Señor, con la majestuosidad del nombre del Señor, su Dios. Vivirán seguros porque Él dominará hasta los confines de la tierra. Majestuoso, grande, justo, exaltado, salvador, como luz, como incomparable, como clemente y como misericordioso. 7:18 dice, ¿quién hay como tú? ¿Qué Dios hay como tú que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tú, me encanta esta frase, porque tu mayor placer es amar. Vuelve a compadecerte de nosotros, pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Y termina versículo 20 diciendo, muestra tu fidelidad a Jacob y tu lealtad a Abraham, como desde tiempos antiguos se lo juraste a nuestros antepasados. Y en estos versículos vamos a ver 4 cosas de Dios, acerca de Jehová, del Señor. Incomparable, ¿quién como Él? No hay nadie. Clemente y misericordioso, compasivo, fiel, verdadero y amoroso. Pero también nos va Miqueas a decir lo que Él hace, lo que el Señor hace. ¿Qué es lo que el Señor hace? Uno, revela su palabra. Esa es la palabra, Miqueas 1:1, esa es la palabra que el Señor dirigió a Miqueas de Moreset, es decir, Él revela. 4:4 dice, cada uno se sentará bajo su higuera y nadie perturbará su paz, el Señor Todopoderoso lo ha dicho. Pero también Él juzga a su pueblo. Lo vamos a ver a Dios juzgando. 7:4 dice, el mejor de ellos es más enmarañado, hablando de la gente, que una zarza. El más recto, más torcido que un espino, dice. Pero ya viene el día de su confusión. Ya se acerca el día de tu castigo. ¿Qué hace? Revela, pero también juzga. También restaura y guía. Enseña sus caminos a las naciones, 4:2, y lo vamos a ver cuando desmenucemos capítulo por capítulo. Pero también nos va a mostrar lo que desea el Señor. ¿Qué desea? Rectitud. Dice 2:7. Los descendientes de Jacob declaran, ¿acaso ha perdido el Señor la paciencia? ¿Es esta su manera de actuar? Esta pregunta me dejó pensando la siguiente. Dice, ¿acaso no hacen bien sus palabras? Pudiéramos irnos, cerramos la Biblia y nos vamos meditando esta pregunta. ¿Acaso no hacen bien sus palabras? ¿Acaso no caminamos con el justo? ¿Quién es el justo? NTV traduce aquí, si ustedes hicieran lo correcto, encontrarían consuelo en mis palabras. Qué fuerte, ¿no? Ahí está el reto. Imprime esta pregunta y pégala ahí en tu espejo o en tu coche, en la parte de atrás de tu teléfono. ¿Acaso no hacen bien sus palabras? Que desea rectitud, justicia, obediencia, buena mayordomía, humildad, temor a Él y que esperemos en Él. Sobre Israel y las naciones, por un lado, Dios va a disciplinar severamente
a su pueblo por el descarriate, perdón la palabra, en la que se encontraba viviendo el pueblo de Israel en este punto. Pero también nos va a hablar acerca del Mesías. El Mesías que va a venir para librar y para darles en un futuro dos cosas: paz y seguridad. Esto en el reino milenial. Ojo, en el reino milenial. Por eso cuando tuvimos el curso de dispensaciones, hicimos hincapié en que la gran mayoría de las promesas para Israel van a tener su cumplimiento en el milenio. En el milenio. Lo acabamos de leer ahorita. ¿Dónde va a estar la capital? 4.1 que dice, ¿en dónde? ¿En dónde va a ser la capital donde el rey va a ejercer su autoridad, en donde Cristo va a gobernar en el milenio? ¿En dónde va a ser? ¿Cuál va a ser la capital del reino de Cristo? Jerusalén. Israel va a experimentar el perdón y la restauración de Dios, pero también las naciones gentiles vamos a ser bendecidas. Pero aquí dice que, ya lo leímos, 4 y 5, que las naciones van a venir, van a hacer su peregrinaje hasta Jerusalén. No lo vamos a leer ahorita otra vez, pero lo vamos a ver cuando lleguemos a capítulo 4 y a capítulo 5. Juicio sobre el pecado, ya vimos, prácticamente habían caído el pueblo de Israel en idolatría, en una prostitución espiritual, en tramar el mal y llevarlo a cabo. ¿Qué dice Miqueas 2.1? ¿Solo piensan en qué? En hacer el mal. Características distintivas de Miqueas 1, acusación del pacto. ¿Qué queremos decir con acusación del pacto? Esto lo vamos a ver en Miqueas 6, capítulo 6 y capítulo 7. Es que Miqueas va a apelar a la realidad de que el pueblo de Israel incumplió el pacto establecido entre Dios y ellos. Prácticamente que todo los primeros 3 versículos de capítulo 6 son la base para el juicio que Dios está ejerciendo sobre el pueblo de Israel. Hay prácticamente 4 cosas que constituían o que armaban un pacto, o al menos el pacto que Dios va a hacer con su pueblo. No tenemos el tiempo para verlo, pero está bien clarito en Deuteronomio. En Deuteronomio se establece los 4 puntos que debería tener un pacto. 1 era una declaración de la autoridad divina para establecer el pacto, es decir, Dios, yo tengo el poder y yo hago el pacto. 2, las obligaciones de su pueblo, es decir, era su obediencia, Deuteronomio capítulo 5 hasta el capítulo 26. 4, había una ratificación, se ratificaba el pacto, Deuteronomio capítulo 27, 1 al 8. Y algo que a veces nos pasamos por alto es el establecimiento de las consecuencias del incumplimiento y de las consecuencias del cumplimiento del pacto. Si había incumplimiento, había castigo. Y si el pueblo de Israel cumplía el pacto, había bendición. Deuteronomio 28, 29. Por esa razón, Miqueas va a decir, señores, irrumpimos el pacto y por lo tanto Dios tiene el derecho legal de llevarnos a juicio. Y lo último, predicciones mesiánicas. Miqueas nos va a decir, primero, el lugar de nacimiento del Mesías. ¿En dónde? Belén, Efrata, 5.2. Pero también nos va a mostrar al Mesías como el juez de Israel, Miqueas 4, versículos 2 y 3. Y nos va a mostrar al Mesías como gobernante, Miqueas 5, versículo 2. Como redentor, Miqueas 7, versículo 18 y 19. Como pastor, Miqueas 5, 4, 7, 14. Y como fuente de paz, 5, 5. Oremos. Señor, estamos tan agradecidos en esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Te pido por favor que nos
ayudes. Estamos por embarcarnos en esta travesía, Señor, en tu palabra. Y Señor, yo te pido, por favor, Padre, que nos hables, Señor, que puedas hablar a nuestras vidas, que puedas traer una reforma espiritual en lo personal y como congregación, Señor. Padre, mi oración es la misma en este momento que el profeta. El profeta decía, pero yo he puesto mi esperanza en el Señor. Yo espero en el Dios de mi salvación. Mi Dios me escuchará. Señor, honra tu palabra. Escucha nuestra oración. Escucha el anhelo de nuestro corazón. Señor, nuestra esperanza está en ti. Señor, esperamos solo en ti. Y Señor, yo sé que un día te voy a ver. Ya sea que me muera y despierte en la gloria, o ya sea que tú me arrebates y me encuentre contigo en las nubes. Pero cualquiera de las dos, Señor, mi esperanza está en un futuro contigo. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.